Gente, ayer hubo el examen de admisión, ¿no? El simulacro. Bueno, el simulacro. ¿Qué tal, ah? ¿Qué tal el simulacro, ah? Vamos a compartir el simulacro, ¿te parece o no? Tengo las preguntas del área A. Ya en la próxima semana vamos a ver de las demás áreas, papito. Así que tranquilo, porque las del área E son solamente cuatro, digamos, cuatro preguntas más, ¿no? De las que vamos a pasar. Y como te puedes percatar, eh, son preguntas fáciles, pues, ¿no? O sea, tranquilamente lo puedes hacer. ¿Ya? Vamos a compartir. Lo tenía hace un rato, se me fue. Eh, eh, vamos a ver, ya, Pepito. Ya. El tema de hoy está papaya en filosofía. Acá está el examen, ¿ya? Lo voy a compartir. A ver. No, no John Paul. No John Polansch. No, viene igual. El nivel es igual. Igual es, igual. Igual. Eso no se puede establecer, ¿no? ¿Cuál es la clave de la uno? A ver, ¿cuál es la clave de la uno? Sácalo por lectura, comprensión lectora. Comprensión lectora, además, hijo. Además, hemos visto eso. Franco, ya lo hemos visto eso en la clase pasada. No, no puedo agrandar la imagen. Así que estíralo más con tu tablet, tu computadora. No lo puedo agrandar la imagen. Pero bueno, pues que te tan. ¿Dónde lo estás viendo? En un microcelular. Un saludo. Ya. ¿Estás viendo con qué? Un borrador. Ya, pues tampoco no te pase, pues. Tú no ves nada. Si lo puedes leer hoy. Ya, ¿cuál es la clave? Pon la clave hoy. No me des indicaciones a mí. Opciones de vista. Hazlo tú mejor en tu computadora, opciones de vista. Ahí lo pones tú. Lo pone yo. La clave es dedo. Claro. La clave es dedo. Clarito, ¿no? O sea, ¿qué voy a explicar de eso? ¿Qué se va a explicar de lo que es evidente, ¿no? Es provisional, ¿no? Es que está reemplazándose. La 2 también lo vimos. También lo vimos en la academia. Recién, hace 2 semanas, no me acuerdo. Pero sí lo hemos visto. ¿Cuál es la clave de la 76? Lee bien, tocas. Lee bien, lee. Porque las preguntas que están ahí son preguntas de lógica. O sea, lógicas. No es memoria. Si no has estado en la clase, sácalo por lógica. Sácalo por lógica. ¿Sabes qué es lógica? ¿Sabes leer comprensión lectora, no? ¿Tienes comprensión lectora o no? ¿No es cierto, Julio César? ¿Tienes comprensión lectora, no? Ya, usa eso. ¿Cuál es la clave 76? Catherine, Merly, Ana Mariela, Angie, Gianmarcos, Mariana, Denise, Allison, Joana. Claro, la clave es avión, pues. Harold, futuros ingresantes, Joana, Lorena, Vanessa. La clave es la A, pues. Es que no hay otra, pues. ¿Sabes por qué, papi? Porque dice a diferencia, por las diferencias. A diferencia de Aristóteles, que decía que el hombre es un ser social por naturaleza, ¿no es cierto? Entonces Hobbes tiene que decir lo opuesto a Aristóteles, lo diferente. Lo diferente. O sea, si Aristóteles dice que el hombre es un animal por naturaleza, entonces se infiere que Hobbes tiene que negar a Aristóteles. Y la negación de Aristóteles es avión, nada más, como dice Joana. Es todo lo contrario. Claro, por eso que la clave es avión.
¿Te das cuenta? Entonces la cuestión es lógica, hijito. ¿Ya? Nada más. O sea, poco floro. Inclusive estas dos lo sacabas sin, ya, suponte, como siempre te digo, yo creo que eso hemos hablado ya. Suponte que tú no sepas nada de filosofía. No has estado en clase, yo soy muy malo, ya, ok. Pero solamente se basa mucho en tu comprensión lectora. Nada más, lee bien nomás, punto. ¿Quién será Hobbes? No sé, profe. No tengo la menor idea de quién es Hobbes. Ya, pero lo puedo sacar leyendo bien. ¿Entendiste? Ya. Dime la clave de la 77. Esta es la pregunta más fácil, la más obvia, ¿no? O sea, ¿qué vas a debatir en eso? ¿Sí o no, Mariana? ¿Sí o no, Melanie? ¿Sí o no, Eric? O sea, ¿qué vas a debatir de eso? ¿Dónde está el debate ahí? ¿Dónde está la controversia? Claramente es indivisible, pues los valores no son indivisibles. ¿Relativos a qué? ¿Tú sabes qué es relativo? ¿Relativo a qué? ¿Por qué va a ser relativos? ¿Tú sabes lo que es relativo? Es siempre a qué. ¿Relativo con qué? Las ideas son relativas a las personas, o sea, las ideas dependen de las personas. Si tú dices relativo, tendría que decir eh, relativo a qué, gran maestro. Entonces, ¿dónde está el relativo? ¿No? Entonces, no hay, pues no hay. Entonces, la clave no es relativo. No sé qué respuesta habrás cambiado. Pero la clave es indivisible, maestro. La clave es indivisible, Joana. ¿Ya? Pero es que, no, ¿qué más puedo decir, pues? ¿Cómo va a ser impositivo? Si está hablando de las libertades civiles, o sea, tú sabes que impositivo es algo que, valga la redundancia, se impone. O sea, a la mala, ¿no es cierto? Ya, pero ¿cómo va a ser impositivo? Indivisible porque son la cultura, los derechos. Claro, como cívica. Ajá. Más parece esta pregunta es cívica, es la verdad. Ahora, vamos con la 78. Ya, esto de Galileo, Faraday, ese poco floro, eso no sirve. No hay nada ahí. Ya, vamos de frente a la pregunta. Entonces, no es la clave Axel porque recuerda que es para todos. Y ahí sí tengo que explicar. Eh, mira lo que dice la uno, ¿no? Mira la barbaridad de la uno. Dice, la ciencia se define en realizar trabajos de matemática. No es cierto, ¿no? La ciencia se define así. ¿Qué es la ciencia? Es trabajos de matemática. ¿La uno qué es? ¿Verdadero o falso? ¿La uno qué es? Ah, vamos, la uno es falso. ¿Cómo la ciencia se va a caracterizar en hacer trabajos matemáticos? Una cosa es que la ciencia emplee la matemática. ¿No es cierto o no? Que es algo diferente. Otra cosa es que se defina como un trabajo matemático. Falso. Dos, en la ciencia se busca la explicación. Ya, hasta ahí es correcto. Esa parte de la usa es correcto, la primera parte. En la tecnología se persigue formular predicciones. ¿Sabes qué tecnología es, por ejemplo, la fabricación de anteojos, la fabricación del Internet? ¿Cómo los anteojos, el Internet, se va a definir como predicción del futuro? O sea, es muy pulpín esa pregunta, pues. O sea, ¿qué estás hablando ahí? Entonces es falso, es absurdo. Tres, la tres es clarísima, verdadera. Y no por champú, sino por lógica. Pues tú tienes que ver todas las claves. En tanto que la ciencia se nutre de investigaciones que se acercan a la verdad, ¿no es cierto? Es cierto, la ciencia se acerca a la verdad, ¿no? La tecnología busca metas prácticas, evidentemente. El uso de anteojos es algo práctico para poder ver, ¿no es cierto? No, la tecnología está ligado a las actividades prácticas. Eso sí es cierto. Claro. Entonces la 3 es verdaderazo. Por eso que la clave, como bien lo dicen ustedes, porque lo estaban diciendo, es este en peso. No tengo las demás preguntas, pero ya luego, la próxima semana, puedo agregar, le podemos agregar, ¿no? Entonces, igual, en las 4 que siguen yo lo vi y eran preguntas iguales. Una lectura y dos cositas más que no me acuerdo, pero estaban bien fáciles. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con Joana? Porque Joana, cálmate. Claro, estas son las preguntas de 4, de las áreas que son para 4, son todas menos la E, creo. O sea, todas las áreas preguntaron lo mismo.
Así que no hay problema. Ya, bien, ya está. No, no tengo nada más que agregar. Ya. Eh, vamos con las claves de acá, ¿no? Creo que está recontra fácil. Bien, vamos a leer acá. Estimados colegas, el total saludo. Entonces ya sabes, maestrazo, ¿ya? Qué importante. Uy, ¿qué pasó acá? Bueno, en fin. Qué importante, chicos, es leer, ¿no? Leer bien, ¿no es cierto? Qué fundamental es leer bien. Bien, vamos a leer la 2 y la 3, ¿ya? A ver, dice. Recuerda la regla de oro, ¿no? No decir la clave hasta que yo te la solicite, ¿de acuerdo? Con el estudio de la lógica se persigue llegar a ser preciso y cuidadoso. La lógica tiene un lenguaje exacto. Es necesario redactar un conjunto de reglas que sean perfectamente claras y definidas y que estén libres de las vaguedades que pueden hallarse en nuestro lenguaje corriente. Para realizar este trabajo, se utilizarán proposiciones en lengua castellana, de la misma manera que se usa la lengua castellana para explicar las reglas precisas de un juego a alguien que no ha jugado a ese juego. Por supuesto, la lógica es algo más que un juego. Puede ayudarnos a aprender una forma de razonar que es exacta y a la vez muy útil. Bien. Una idea importante de un curso de lógica es que la lógica busca esto, ¿no? ¿No es cierto? Creo que eso es claro para ti. El lenguaje de la lógica es el lenguaje de las matemáticas, chicos. Entonces, las matemáticas, que te encanta tanto, la aritmética, el álgebra, ¿no? Es así, ¿no es cierto? Creo que está claro, ¿no? Ahora, pero para lograr esto es importante definir, ¿no? Definir, redactar, ¿no es cierto? Un conjunto de reglas para definir con claridad y de esa manera eliminar el lenguaje vago que hay pues, en nuestra cotidianidad, ¿no? El lenguaje natural, el lenguaje corriente, el lenguaje común, es un lenguaje vago, inexacto, ¿no? En cambio, la lógica ofrece rigor, que no tiene lenguaje natural. Pero acá viene una cuestión un poco curiosa. Dice, para realizar este trabajo de definir, ¿no?, las reglas lógicas, se van a utilizar proposiciones en lengua castellana, o sea, que son proposiciones de la lengua natural. De la misma manera que se utiliza la lengua castellana para explicar un juego. La lógica es más que un juego. Puede ayudarnos a aprender una forma de razonar que es exacta a la vez útil. A ver, ¿cuál es la clave de la pregunta 2? Te voy a comentar algo, ¿ya? Para que te des una idea. No sé si alguna vez has escuchado esto. Mira, pongamos algunas imágenes y luego vemos otras cositas. No te preocupes, hijo. Suave, don más hoy día. Entonces, mira, la lógica tiene como fundador a el famoso griego Aristóteles, ¿cierto? Aristóteles escribe un libro que recibe el nombre de Órgano. Ahora, ¿por qué los libros de lógica reciben el nombre de órgano? Porque órgano significa instrumento. Para Aristóteles, la lógica era un instrumento para poder razonar bien. Entonces, se le conoce a Aristóteles como el padre de la lógica, porque él es el primero en hacer un libro de lógica que recibió el nombre de órgano. Porque órgano, repito, es instrumento. Aristóteles todavía no concebía la lógica como un conocimiento, como una ciencia, sino solamente como un órgano, un instrumento. Él decía que para que tú seas, digamos, médico, para que seas abogado, para que seas juez, para que seas físico, antes debes saber lógica. Para que cuando ya te especialices en estas disciplinas,
pues razones bien. Pero tú llevas un curso de aritmética. Actualmente tus maestros te enseñan en matemática, en RM y en aritmética, te enseñan la lógica proposicional. ¿No es cierto? Te enseñan esto. Lógica proposicional. ¿Es así? ¿Cierto? De las tablas de verdad, ¿no? Ya. Esta lógica es una lógica actual, una lógica matemática, una lógica que Aristóteles no inventó. Aristóteles no inventó esto, para nada. Esto proviene de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, sobre todo por el trabajo de un señor llamado Gottlob Frege, de este señor, Gottlob Frege, ¿ya? Gottlob Frege es el padre de la lógica moderna, la lógica que llevamos en aritmética, que llevamos en RM. Frege, esto te aseguro que alguna vez, eso es una cosa clásica de examen de admisión, ¿ya? Y alguna vez a Marcos, de hecho, va a preguntar. Él decía que, ¿qué diferencia hay? Se preguntaba Frege, ¿qué diferencia hay entre, mi estimada Chiara, entre el lenguaje natural, el lenguaje en español, digamos, él hablaba alemán, pero el lenguaje natural, el lenguaje alemán, el lenguaje en español, con el lenguaje matemático? ¿De acuerdo? O sea, ¿qué diferencia hay entre el lenguaje natural, el lenguaje en español, con el lenguaje de las matemáticas, que te encanta mucho? Es como comparar, decía Frege, el ojo humano, el ojo, compararlo con el microscopio. Microscopio. Ajá. O sea, el ojo humano, decía Frege, es como el lenguaje natural. Claro que sí. Y el lenguaje matemático es como el microscopio. Todo el mundo sabe que con el ojo humano, con nuestros ojos, podemos ver, pues, digamos, de todo. ¿No es cierto? El ojo sirve para todo, para estudiar, para ver televisión, para chatear, etc. Pero sabemos que el ojo humano tiene muchos errores. Por ejemplo, muchos de nosotros usamos lentes por obvias razones, ¿no? No vemos bien. Además, nos equivocamos en los colores, inclusive nos equivocamos muchas veces con las gentes. Yo a veces camino por la calle, veo un señor y creo que es mi pata de la universidad o del colegio, ¿no? Y me quedo con esa duda o me confundo, ¿no? Pensé que eras mi amigo, pero no lo eres. Ya te veo mejor y no eres mi pata. Pensé que era porque eres muy parecido. Entonces, el ojo humano comete muchos errores. Si bien es cierto, el ojo humano sirve para todo, pero tiene muchos errores. A diferencia, profesor, del microscopio. El microscopio, profe. ¿Ya? El microscopio es un aparato que, como sabes, sirve para ver, pero sirve para ver un aspecto muy pequeñito de la realidad, muy chiquitito. El microscopio solo sirve para algo muy específico, ver una célula, una parte chiquita, pero lo ve con una precisión que no tiene ningún ojo humano, ningún ojo humano. Lo mismo ocurre con el lenguaje natural. El lenguaje, el lenguaje en español, ¿de acuerdo? Es un lenguaje el que usamos, es un lenguaje que sirve para todo, ¿no? Con el lenguaje en español lo hacemos de todo, pero el lenguaje en español tiene muchos errores. Muchas veces nos equivocamos al hablar, no se le entiende al profesor, no se le entiende la pregunta de los alumnos, los textos nos parecen un poco complejos. Entonces, muchas veces el lenguaje en español, si bien sirve para todo, tiene mucha ambigüedad, mucha imprecisión. Es como el ojo humano. En cambio, el lenguaje matemático, por ejemplo, ¿no? 2 más 2, 4. 2 más 2 igual a 4. ¿No es cierto? Esto que es tan conocido, no sirve para todo. No usamos la matemática para cantar canciones. No usamos matemática para recitar poesías o para pedir permiso para salir a pasear. Entonces, el lenguaje matemático solamente sirve para algo muy específico, la ciencia. Pero, si bien el lenguaje matemático sirve para poquitas cosas, pero cuando se emplea con mucho rigor, con el rigor que no tiene el lenguaje natural. ¿De acuerdo? Entonces, nunca te olvides, y eso lo decía Frege. Frege decía, la diferencia, repito, entre el lenguaje natural y el lenguaje matemático es que el lenguaje natural se parece al ojo humano. Abrígate ya por qué, te lo acabo de decir. En cambio, el lenguaje matemático se parece al microscopio. Ahora, pues es por un lado. Pero también Frege es un gran lógico. Frege decía que la lógica se parece al ajedrez. Es igualito que el ajedrez.
Por ejemplo, tú sabes jugar ajedrez de seguro, y tú sabes que, digamos, a veces mandas una partidita, ¿no? Con tu familia, tu hermano, tu mamá, tu papá, oye, o tu pata, ¿no? O una partida de ajedrez que hace tiempo que no jugamos. Ah, ya, pues. Y pues traes tu ajedrez y comienzas a poner el peón, el rey, la torre, ¿no? Y digamos que te falta una ficha. Digamos, no está la torre, se ha perdido. Tu perrito lo mordió, lo botó por ahí. Uy, no está la torre, ¿no? Entonces, ante esa coyuntura, ¿qué hacemos? Bueno, nos agarras, no sé, una pepa de aceituna y lo pones ahí, ¿no es cierto? ¿No? O un papelito. No agarras, entonces, esta pepa va a ser una piedrita, esa va a ser de torre, ¿no es cierto? ¿No? ¿Por qué? Porque lo importante del ajedrez no es tanto la ficha. Las fichas pueden ser de plástico, pueden ser de madera, pueden ser de papelitos, puede ser una chapa, puede ser una piedra, puede ser una pepa de aceituna. Lo que importa del ajedrez, como lo sabemos, es la regla, las reglas del ajedrez. La torre va de frente, el caballito va en L, etc. Igual ocurre con la lógica. La lógica es como el ajedrez, porque en lógica lo que importa no es tanto el contenido, lo que importa en la lógica es las reglas de juego. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un ratito, permítame hacer un Word y de esa manera entendemos a qué me refiero con reglas de juego. ¿Ya? Por ejemplo, eh, a ver, por ejemplo, la lógica, como toda ciencia, tiene leyes. ¿Ya? Vamos a ver, leyes de la lógica. Lo voy a hacer más grande. Acá sí lo puedo hacer más grande que el otro, ¿ves? Ahí está. Por ejemplo, existe una ley de la lógica que es así. ¿Ya? Por ejemplo, premisa 1, A entonces B, premisa 2, A, conclusión, B. Tú sabes que la lógica, eso sí creo que todos saben, entonces son chicos de un repaso, que la lógica estudia la inferencia, ¿de acuerdo? La inferencia. Esto que ves ahí es una estructura de inferencia. Las inferencias tienen dos partes, las premisas y la conclusión. Ahora, la lógica formal tiene leyes, de tal manera que toda inferencia que tenga esta estructura siempre es válida, eternamente. Obviamente, si una inferencia no tiene esta estructura, tiene al revés, como lo vamos a ver, es inválido. Por ejemplo, si yo te digo premisa 1, ¿ya? Si Lima es capital de España, entonces Maduro es presidente de Chile, Nicolás Maduro. Resulta, premisa 2, que Lima es capital de España. Conclusión, Nicolás Maduro es presidente de Chile. Yo te pregunto y de seguro la respuesta es muy obvia. ¿Esa inferencia que está ahí es válida o inválida? Respuesta. Es recontra, recontra, recontra válida. Totalmente válida. Como lo sabes, es válida pese a que evidentemente sus proposiciones son falsas. Todo esto es una información falsa. Es obvio, ¿no? Pero pese a ello, la inferencia es válida porque cumple con las leyes de la lógica. ¿De acuerdo o no? Entonces, por ejemplo, te pongo otro caso, ¿no? Caso 2, premisa 2. Si Lima es capital del Perú, entonces Maduro es presidente de Chile, de Venezuela. Venezuela. Premisa 2. Maduro es presidente de Venezuela. Conclusión, y esto preguntaron en San Marcos en septiembre, ya recuerdo. Conclusión, Lima es capital del Perú. ¿De acuerdo? No. Esta inferencia 2 que hemos hecho acá, ¿es válida o inválida? Esta inferencia. ¿Es válida o no? Es inválido, inválido, inválido. Es inválido. Esto es inválido. Esto está mal. ¿De acuerdo? Y esto que está en azulito está bien. ¿De acuerdo? ¿Por qué?
Porque esto que está en azulito cumple con esta ley lógica. Esto que está en rojo no cumple con la ley de la lógica. Creo que es evidente, ¿no? Mira la forma. Mira la forma. Pese a que las oraciones que la componen son oraciones verdaderas, la inferencia es inválida. Entonces, lo que distingue una inferencia válida de una inferencia inválida no es tanto la verdad de la información que se encuentra ahí. Lo que hace válida o inválida la inferencia es el cumplimiento de sus leyes. Leyes que la lógica ha dispuesto. Por eso es que la lógica, como dice Frege, es como el ajedrez. ¿De acuerdo hasta ahí o no? Ese es el asunto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Se entendió? No, esa es la lógica formal. Entonces, la lógica formal, como su nombre lo dice, estudia la forma del argumento, la estructura, y tiene leyes que deben ser cumplidas para que la inferencia sea válida. Y eso preguntó San Marcos. Es más, tú sabes, porque estoy hablando con chicos de repaso, que de hecho tienen conocimientos de esto a menos algo. Tú sabes que, por ejemplo, aquí, esta parte, el límite capital de Perú, se llama antecedente, ¿no es cierto o no? Antecedente. Maduro es presidente de Venezuela, es consecuente, ¿no es cierto? Entonces, las condicionales, como las que están acá, tienen dos partes. Uno se llama antecedente, que es esto, ¿no es cierto o no? Y lo vamos a cambiar de color, vamos a ponerle un color celestito. Este es el antecedente, ¿no es cierto? Ya. Y esto que está acá, profesor, es el consecuente, ¿no es cierto? Ya. Ahora, nos damos cuenta que el consecuente, que es esto, ¿no es cierto o no? El consecuente está aquí. ¿No es así? Ahí está el consecuente. ¿No es cierto? Ahí está. Ahora, esto es inválido, ya todo esto es una inferencia inválida, pero esto tiene un nombre en particular. ¿Cómo crees que se llama este argumento que estamos analizando acá? Para empezar, es una falacia, ¿ya? Para empezar. Pero ¿cómo se llama esta falacia? La falacia tiene un nombre. Se llama falacia de afirmación del antecedente o de afirmación del consecuente. ¿Cómo crees que se llama esta falacia? De afirmación del antecedente, dilo completo, ¿ya? De la afirmación del antecedente o de afirmación del consecuente. ¿Cómo se llama? Se llama falacia de afirmación del consecuente. Obviamente es inválido. Es inválido. ¿De acuerdo? Ahora, pongamos otro caso más y luego lo dejamos ahí. Hay otra ley de la lógica, ¿ya? Hemos visto ahorita esta ley, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo por acá. Esta es una ley de la lógica, hemos dicho ya, ¿no? Vamos a presentar otra ley de la lógica. Otra ley es así. Premisa 1, A, entonces B. Premisa 2, negación de B. Conclusión, negación de A. Esta es otra ley de la lógica. Lo que significa entonces, como lo estaba diciendo hace rato, que toda inferencia que tenga esta forma siempre es válida. ¿Está bien? Entonces, otra ley. ¿Listo? Entonces, creo que ya es bastante obvio para ti, pero vamos a poner el ejemplo. Por ejemplo, premisa 1, digo, si 2 más 2 es igual a 4, entonces Bonex es una academia, ¿de acuerdo? Es una academia. Resulta, premisa 2, que 2 más 2 no es igual a 4. Conclusión, Bonex no es una academia.
¿Esta inferencia es válida o inválida? Inválida. Inválida. Ahora voy a cambiarlo. Yo digo, por ejemplo, si llueve, entonces se moja el piso. Premisa 2, no llueve, no llueve. Conclusión. ¿Cuál sería la conclusión? No se moja el piso. ¿Esta inferencia es válida o inválida? Responda. ¿Es válido o inválido? Es sí. Uno, dos. ¿Ya? Uno, dos. ¿Cuál de estas dos inferencias es válida? ¿La primera o la segunda? Ya no te equivoques, pues, ¿ya? No me hagas renegar. ¿De acuerdo o no? Esto es válido. Esto es una inferencia válida. Como acá, ¿no? Acá también tenemos que esta es una inferencia válida. ¿De acuerdo? Es válido, porque esto, papito, cumple con esto. Llueve es A. Se moja el piso es B. No se moja el piso, no B. No llueve, no A. Clarito es válido. ¿Ya? Acá no te das cuenta que es diferente. Yo vi que alguien decía que era válido. ¿Qué le pasa? ¿No ves que esto no cumple con esta ley? ¿Entiendes? Parece válido, es cierto. Si llueve, se moja el piso. No llueve, no se moja el piso. Precisamente por esta razón se llama falacia. Entonces, una falacia es un argumento que parece que está bien, parece, pero la lógica nos enseña que no está bien. ¿Alguien puede decirme cómo se llama esta falacia? Por ejemplo, aquí, tú sabes que este es el antecedente, ¿no es cierto? Y claramente este es el consecuente, ¿no? Este es el consecuente. Pero acá tú te das cuenta que el antecedente se está repitiendo, pero no solo repitiendo, sino que el antecedente se está negando. ¿No es cierto o no? Claro, se está negando. Entonces, ¿alguien puede decirme cómo se llama esta falacia que estoy pintando? ¿Cómo se llama? No responda con interrogaciones. ¿Cómo se llama? Muy bien, muy bien. Profesor, se llama falacia de negación del antecedente, porque estás negando el antecedente. Claro, nada más por eso. Entonces, eso hace la lógica. A todo lo dicho, podemos llegar a una conclusión. Por ejemplo, en resumen, tenemos acá, en el primer caso, una inferencia válida donde las proposiciones todas son falsas. ¿No es cierto? Pero es válida. Tenemos una inferencia inválida, una falacia, donde las proposiciones son verdaderas. Mira, ¿ve? ¿No es cierto? Entonces, a todo lo dicho, ¿qué puedes decir? Que verdad, será igual a validez. ¿Son expresiones sinónimas? No. La verdad no es igual que la validez. La verdad o la falsedad es un valor que se asigna ¿a quién? A los
¿A las proposiciones o a las inferencias? A ver. ¿A qué se asigna el valor de verdad? ¿A las inferencias o a las proposiciones? Prep no. Prep no, no es preposición. ¿Estoy escribiendo mal? Ya, otra vez ya. Prep, para empezar, un ratito, para. Yo estoy corrigiendo a alguien que puso preposiciones. No es preposición, es proposición. Preposición es otra cosa en lenguaje. ¿Ya? Hablo de proposiciones, es otra cosa. Voy a decir de nuevo, ¿ya, Andrea? ¿De acuerdo? Parece que no se ha entendido. Voy de nuevo. Acá tenemos una inferencia, mira qué dice acá. Válida, ¿no es cierto? Válida. Pese a que sus proposiciones son falsas, pero toda la inferencia es válida. Acá tenemos una inferencia inválida, pese a que las proposiciones, como ves, mira acá, son verdaderas. Todo el mundo sabe que Lima es capital de Perú y que Maduro es presidente de Venezuela. Ahora sí, ya, vamos de nuevo. Entonces, como lo sabes, verdad no es igual que validez. Entonces mi pregunta es, ¿el valor de verdad a quién se asigna? ¿A quién se da? ¿A las inferencias o a las proposiciones? Ya, respuesta. El valor de verdad se asigna, profesor, a las proposiciones. Claro. En cambio, la validez es un valor que se asigna ¿a quién? ¿A las qué? ¿A las quién? A las inferencias. Sobre todo a las inferencias deductivas, a las deducciones. Nada más. ¿Alguna pregunta? Ya, entonces lo importante de la lógica es el cumplimiento de reglas. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí vamos con las lecturas. Habíamos dicho que la clave de la 2 es beso. A ver, a decir del autor del texto, la lógica que resulta. A ver, si no te acuerdas, puedes volver a leer. Avión, ¿no? Una forma de razonar útil. Ajá. Bien. Uy, qué facilito. Dime la clave de la pregunta. Oye, ¿qué es eso? ¿Qué han hecho acá? Acá se han comido el número. Tus amigos. Bueno, en fin, olvídate. Dime la clave de esta pregunta. Nada más, está bien fácil. Léelo bien y ya. Dime la clave de esta pregunta, chicos. De lo que he marcado para que se vea. Qué fácil. ¿Sí o no? Negación de P es no P. No podré ir al paseo este año. Claro. Muy bien. Ya. Vamos a ver esto de acá y acá me toma mucha atención, ¿ya? Mira. Recuerda que la clave no me lo sé hasta que yo te lo pedí. Entonces nos damos cuenta que las proposiciones negativas, como no P, son proposiciones compuestas. Pero también las proposiciones compuestas son aquellas proposiciones que tienen dos mensajes. Las que tienen solamente un mensaje, ¿cómo se llamarían? ¿Proposiciones compuestas o proposiciones simples? A ver, respóndeme. Proposiciones simples, las que tienen solo un mensaje. Claro, simples. Pero hay algo más, que las proposiciones simples son siempre afirmativas o pueden ser negativas. A ver, las proposiciones simples son siempre afirmativas o pueden ser negativas. Siguiendo con lo que estás leyendo ahí,
puedes dar la respuesta. Las proposiciones simples son siempre afirmativas o pueden ser negativas. Te estoy preguntando, ¿las proposiciones simples son siempre afirmativas o pueden ser negativas? ¿Qué estás poniendo ahí, maestro? ¿Qué es eso? Ya, no sabes. Mira, mira. Mira. Está bien, está bien. Está bien. ¿Qué es bof? ¿Qué es bof? Mira acá, ¿ya? Dice, la fórmula no P representa una proposición compuesta formada por un operador, la negación, que solo afecta una variable. O sea, a partir de acá, tú puedes inferir que las proposiciones negativas, papito, a ver, las proposiciones negativas que son simples o compuestas. Las proposiciones negativas son compuestas. Cuando ya tiene una negativa, ya es compuesta. Pues. Cuando ya tiene una negativa, ya es compuesta. Ah, ¿entiendes? Entonces, ¿qué podemos inferir? Que las proposiciones simples, o sea, las que no son compuestas, ¿tendrán alguna negativa? ¿Las proposiciones simples tendrán alguna negativa? No. Porque si ya tiene negativa, ya no es simple, pues es compuesta. Entonces, ahora sí, inferimos que las proposiciones simples son siempre afirmativas o pueden ser negativas. Las proposiciones simples son siempre afirmativas, maestro. Siempre. Por esa razón, justamente, por esa razón, chicos, la B, la C y la D, ¿qué crees? A ver, B, C y D, ¿son proposiciones compuestas o simples? La B, la C y la D son simples, porque no estás negando nada, estás afirmando. Son simples. La A es la compuesta, por esa razón. ¿Ya? Entonces, ahora sí, con esto, ahora sí. A ver, por ejemplo, yo te digo, esta Navidad te sorprenderé con un regalo. Es un solo mensaje afirmativo. Por tanto, dime la primerita que es simple o compuesta, la primerita. Esta Navidad te... Claro, pon ese ya muy bien. Simple, ya. Perfecto, pon ese de simple. Ok, es simple. Muy bien, es simple. Acá la 2 es, bien, es polémica. ¿Eh? Kat y Luis se aman mutuamente. No me dé la respuesta aún. Acá te toca explicar yo. Si tú te das cuenta, en Katy y Luis se aman mutuamente, respóndeme. Ahí, ¿cuántos mensajes hay? En Katy y Luis se aman mutuamente. ¿Cuántos mensajes hay? ¿Hay 2 mensajes o un mensaje? Katy y Luis se aman mutuamente. No te preocupes si te equivocas, pero dime la respuesta según tu análisis. ¿Cuántos mensajes hay en Katy y Luis se aman mutuamente? Ya, yo lo digo. En esa oración, querida Carla, hay un mensaje que ambos se aman mutuamente. ¿Entiendes? Para que se entienda mejor, pongamos algunos ejemplos. No te preocupes. Mira. Ponemos Katy es abogada. A ver, chicos, ¿cuántos mensajes hay ahí? 1. Por tanto, ¿es una proposición simple o compuesta? Responde. Es simple. Vamos, S. ¿Ya? Es simple. Si pongo Katy es abogada y Luis también es abogado. Aquí hay 2 mensajes, claramente, ¿no? Hay 2. Por tanto, ¿qué es? ¿Simple o compuesta? Es compuesta. Hay 2 mensajes. Si yo digo, mira, Katy y Luis, a ver, te equivoques, son abogados. ¿Cuántos mensajes hay? Respóndeme. No. A ver, Williams,
A ver, es por eso tienes que analizar, así como Wittgenstein, la filosofía es análisis del lenguaje. Tienes que analizar, papito. Katy y Luis son abogados. ¿No te das cuenta que esto es una forma contraída de esto que está acá arriba? ¿No te das cuenta que son iguales o no? Katy y Luis son abogados. Acá hay dos mensajes. El primero es que Katy es abogado y el segundo es que Luis es abogado. ¿O no, Yomar? ¿O estoy equivocado? Hay dos mensajes, sí. Y al haber dos mensajes, ¿qué es, hijito? Simple o compuesta. Vamos, no te preocupes, no te desanimes, vamos. Es compuesta. Tienes que analizar, pues. Compuesta. Pero si yo digo, a ver, Katy y Luis son enamorados. A ver. No, no es mecánico, es análisis, Yamile, es analizar el lenguaje. Yamile responde. Es análisis del lenguaje, no es una regla mecánica. Es simple, porque está diciendo que entre ellos son enamorados. Es simple, porque ahí sí hay un mensaje. ¿Ahora sí se entendió? ¿Se entiende o no? Ahora sí, otra ya. Digo, Katy no es abogada, tiene la partícula negativa. Y como tiene partícula negativa, ¿qué es? ¿Simple o compuesta? Compuesta, porque al tener ya negativa ya es compuesta. Otra ya. Otra. Luis, Jorge y Antonio son hinchas de la Padula. Ahí está. Simple o compuesta. Compuesta. ¿Me puedes decir, por favor, ahí cuántos mensajes hay? ¿Cuántos mensajes hay? Tres. Claro. Luis es hincha de la Padula. Jorge es hincha de la Padula. Antonio es hincha de la Padula. Es tres mensajes. Es PQR. Pero si yo digo, Luis, Jorge y Antonio son amigos entre sí. ¿Cuántos mensajes hay? Uno. Por tanto, la primera oración es compuesta y la segunda es simple. Claro, ese es el asunto. ¿Está bien? Otra, ¿ya? Sigo. Llueve por el análisis del lenguaje, hija. Insisto, querida Yamile, es porque analiza el lenguaje. Ahí está diciendo que entre los tres son amigos, ¿o no? ¿No es cierto? ¿O no es así? Por análisis del lenguaje, mamita. ¿Está bien, Yamile? Ahora sí. Por análisis del lenguaje. Analiza el lenguaje. No te mecanices. Otra, ¿ya? No te preocupes. No te preocupes. Otra. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. 3 y 7 son primos. Ahí está. ¿Qué es? ¿Simple o compuesta? Ah, pues, maestro. Ahí va. Yamile y Laura son primas. A ver. En el primer caso, claro, ahora sí, pues. En el primer caso, 3 y 7 son primos es compuesta. ¿Por qué? Porque aquí hay dos mensajes. 3 es primo, número primo, ¿no? Y 7 es primo. Pero si yo digo, Yamile y Laura son primas, lo que estoy diciendo es que entre ellas son primas, ¿o no? Entonces sería simple. ¿Entendiste, Julio César Figueroa? ¿Entendiste? Ya, muy bien. Porque entre ellas son primos. Nada más, fácil. ¿Listo? Muy bien, Yamile. Ah, ya. Tú no has escrito bien tu nombre, pues estás ahí sin tilde. Muy bien. Ah, es que en el Zoom no se puede poner nombre, no se puede poner tilde. En el Zoom no se puede poner tilde. Ah, no lo sé. Bien. Muy bien, Yamile. Futura San Marquina, Yamile, ¿no? Excelente. Entonces, ahora sí, pues, papito. ¿Ya? A ver. A ver. Para tu coche. Ya sabes qué es esto, ¿no? Ya te dije, no te voy a decir qué. Mientras te espero,
comeré una fruta. A ver, pensando en tu linda cabeza, ¿ahí cuántos mensajes hay? Mientras te espero, comeré una fruta. Respóndeme a mí, ¿cuántos mensajes hay? Mientras te espero, comeré una fruta. Dos. Dos, claro. Por tanto, ya sabes qué es, ¿no? Lógica y filosofía son cursos de la academia. Ahí está. Lógica y filosofía son cursos de la academia. O sea, es claro, lógica es curso de la academia. Filosofía es curso de la academia, es compuesto. Si fueras más amable, tendrías más amigos. ¿Es simple o compuesta? Compuesta, claro. Primero eres amable. ¿Ya cuál es la clave, hijo? ¿Cuál es la clave? Beso, muy bien. ¿Ves? ¿Sabes? Muy bien, muy bien. Vamos a leer acá. Esto. Vamos a leer esto de acá. Esto de acá. ¿Ya? Bien, mira. La lógica proposicional es la rama de la lógica formal que estudia la inferencia a través de relacionar proposiciones por medio de los enlaces y, o, si entonces, si solo sí y no. Dentro de su estudio establece una clasificación de proposiciones. Una de estas son las denominadas disyuntivas fuertes o exclusivas, aquellas que tienen como enlace a o y que se definen de esta manera. Eso yo te voy a explicar, ¿de acuerdo, estimados chicos? Yamile, muy bien, Yamile, te voy a explicar, ¿ya? Mira, por ejemplo, nos habla de la disyuntiva fuerte. Mira, disyuntivas son aquellas que tienen o, ¿ya? Canto o bailo. Pongamos ejemplos. Justamente eso, canto o bailo. Bailo. Ponemos canto bailo, ponemos es lunes o martes. Ya, facilísimo. Ahora, tú que eres una chica que piensa bien, un chico que piensa bien, ¿me puedes decir la diferencia del significado de esta O, de canto o bailo, con el significado de esta O? En realidad, los significados de cada O es diferente. Esta O no es igual a esta O. ¿Alguien puede explicarme la diferencia? Las dos son disyuntivas, voy a poner acá, disyuntivas, porque tienen O. Pero la primera O de canto bailo es diferente a la segunda O, es lunes o martes. ¿Cuál es la diferencia? Ya, pero ¿cómo es eso, pues? ¿Qué es inclusiva? ¿Qué es exclusiva? Tú eres una chica exclusiva. Claro, muy bien, muy bien. Claro, hablando en vulgar, muy bien, Lorena. Hablando en vulgar, es que tú puedes, profesor, acá, cantar y bailar a la vez. Pero es imposible que sea lunes o martes a la vez. Por esa razón, en esta O, claro, muy bien, Yamile. Por esa razón, en esta O se admiten los dos. Y por eso, como ustedes lo dicen, esto se llama disyuntiva débil, débil o inclusiva. Porque puede incluir los dos. En cambio, en esta otra O es fuerte o exclusiva. Por ese motivo, mira acá, por ese motivo está esta tabla. Esta es la tabla de la disyuntiva fuerte o exclusiva. Claro, por ejemplo, es lunes o martes. ¿No es cierto? ¿No? O por ejemplo, mi amiga, vamos a ver, mi amiga está aquí o en el otro salón. Entonces, es imposible que mi amiga esté aquí y a la vez esté en el otro salón, pues no es fantasma, ¿no? Por eso que es falso. ¿Ves? Pero si mi amiga está aquí, entonces no está en el otro salón. Por eso cuando la primera es verdadera, la segunda es falsa. ¿Ves? Y ahí sí es verdadero. Mi amiga está aquí o en el otro salón. Por tanto, si no está aquí, por eso es falso, entonces está en el otro salón. Verdadero. Claro, si mi amiga no está aquí, ni tampoco en el otro salón, obviamente es falso. ¿Ves?
porque yo he dicho que mi amiga está aquí o en el otro salón. Entonces, la disyuntiva exclusiva es aquella que admite uno y al admitir uno niega el otro. Ambas verdaderas es absurdo. Ambas falsas también es falso. Dime cuál es la clave. Beso. Beso. Uh -huh. Claro. Uh -huh. Ya. Te voy a poner ejemplos y me vas diciendo, ¿ya, chicos? A ver, por ejemplo, disyuntiva exclusiva. Yo te digo la oración y tú me dices disyuntiva exclusiva o inclusiva, ¿ok? Para pasar esto. Por ejemplo, yo digo, eh, Bonex es una academia o un centro de estudios. ¿Es inclusiva o exclusiva? Inclusiva. No te equivoques, ¿eh? Yamile tiene 17 o 18 años. ¿Qué es? Disyuntiva exclusiva. No te equivoques, ¿ah? No te equivoques, ¿ah? Hasta ahí va fácil. Bien. ¿Juego fútbol o me divierto? ¿Qué es? Inclusiva. Disyuntiva inclusiva. No te equivoques, ¿ah? Yo digo, por ejemplo, Pepe Lucho es peruano o español. Ahí está. Pepe Lucho es peruano o español. Ahí te agarré, creo, ¿ah? Pepe Lucho es como Mario Vargas Llosa es peruano o español, ya. Mario Vargas Llosa es peruano o español. Es disyuntiva inclusiva, claro, inclusiva. Ah, claro. Pero si yo digo, Pepe Lucho nació en Perú o en España. Lucho, a ver, responda. Nació, ese, claro, es diferente, pues, porque una persona puede tener dos nacionalidades, pero nadie puede nacer en dos lugares a la vez. Claro, ese es el asunto. Tú te vas, ¿te gusta el chaufa o no? ¿Te gusta el arroz chaufa? ¿Te gusta el chifa? Tú te vas a comer tu chifa de guaguau, y en el chifa de guaguau, la, la chifa, ¿no? Te da la carta y sale todo el menú, ¿no? Un guantán, etcétera, y sale arriba, ¿no? Todo sopa o segundo. A ver, ¿eso qué es? Inclusivo o exclusiva. Todo con sopa o segundo. Oh, perdone, todo con sopa o guantán frito, ¿sí, no? Todo con sopa o guantán frito. Esa O de sopa o guantán frito, ¿qué es? Es una disyuntiva exclusiva, porque te están pidiendo, claro, que coja solo una. Claro, muy bien. Claro, muy bien, Julio César. Ahora vamos a leer la 14. A ver, tú que eres un chico que razona muy bien. Si es falso que los extraterrestres no saben cocinar, podemos afirmar que, vamos, ¿cuál es la clave? Léelo bien, con todo tiempo. Hasta las patas, ¿ah? ¿Eh? Mala costumbre responder con interrogación. Y he dicho que eso no me gusta. Responde tu clave. Yeah. Mira,
estimado colega. Yo digo esto. Es falso que todo joven no es honesto. Ya. ¿Cuál es la respuesta? A ver, te doy alternativas. Alternativa A, ningún joven es honesto. Alternativa B, todo joven es honesto. Alternativa C, algún joven no es honesto. Ya. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Está fácil, maestro. ¿Nada? Qué pata, güey. Facilito ya, que claro, pues hijito, tú no sabes matemática. Esta es lógica formal. Es falso que, negativa, ¿no? Todo, no, negativa, ¿no? ¿Qué sucede, señor matemático, cuando hay doble negación? ¿Qué sucede? Cuando hay doble negación, se afirma. Entonces, ¿lo mantenemos o lo eliminamos? La doble negación. ¿Lo mantenemos o lo eliminamos? Las negaciones. Se va y se va. Nada más. Clave. Clave. Ah, nada más. Poco floro. Lo que pasa, permite terminar, lo que pasa es que quería Yamile, quería Ana Mariela. El todo, ¿qué es, papito? El todo es cierto o los. ¿Qué es todo? ¿Cierto o los? Todo es sinónimo a ciertos o a los. Es los. Los jóvenes son honestos. Entonces, todo joven es honesto es igual a los jóvenes son honestos. Y esa es la respuesta, capitán. Ahora sí. ¿Ya? A ver. Los extraterrestres, es falso que los extraterrestres no saben cocinar. Los es todos, es igualito. Es como, es falso, todo joven no es honesto. Es igual que acá, ¿no es cierto o no? Ya lo borré, pero ya bueno. Y ahora sí, ¿cuál es la clave hoy? Claro, eso es. ¿Por qué? Porque el es falso es una negación. El no también es otra negación. Por doble negación se van. Claro. Es como decir, por ejemplo, hablamos de ejemplo. Es falso que no estudias. Por tanto, ¿qué? Es falso que no estudias. Por tanto, ¿qué? Yamile, respóndeme a mí. Es falso que no estudias. Que sí estudio. Claro. Ujú. Eso. Por doble negación. Es falso que no estudio. Es que estudio, pues. Entonces va acá. Los extraterrestres no saben cocinar. O sea, todo extraterrestre sabe cocinar. Beso. ¿No es cierto? No. Beso. ¿Qué ibas a preguntarme, Yamile? ¿Cuál era tu interrogante? Dilo. ¿Cuál es tu interrogante? Que esa no es falso. Y si no es falso, a ver, ¿qué sería, pues, hija? Si quieres, lo hacemos. No te preocupes. Por ejemplo, verdadero. Mira, acá. No es falso que todo joven no es honesto. Ahí está. ¿Sí? Entonces la alternativa A sería todo
joven no es honesto. Alternativa B es ningún joven es honesto. ¿Cuál es la respuesta? ¿La A o la B? La A, claro. La A es la clave. La clave es A. Claramente, pa. Claramente. La clave es la A. Porque si dices no es falso, ¿qué es? Que estás afirmando, pues, hija. Lo estás afirmando. Y como estás afirmando, entonces esto ya está por las puras. Entonces, esto sale, sale, sale. Porque estás afirmando ya. Entonces, queda así calatito. Todo joven no es honesto. Todo joven no es honesto. Claro. ¿Está bien? Ahora sí, ¿no? Ya, ya, colegas. No hay problema. Todo bien. Ya. Muy bien. Ahora sigamos, ¿ya? Sigamos. Ahora, lo que vamos a ver ahora es acerca de algunas falacias. ¿Ya? Algunas falacias. ¿De acuerdo? Bien. Eh, Vamos a hacer un desarrollo teórico de las falacias y sobre esa base vamos a conversar. ¿De acuerdo? No te preocupes, no te preocupes. A ver, doctor, una falacia, sabes que es un argumento inválido. Son argumentos donde se busca persuadir a la gente. Se busca que las personas caigamos en esas formas de pensar, en esas formas de ver. Entonces, la tarea principal de una falacia, estimado colega, es que las falacias buscan persuadir, ¿de acuerdo? Buscan, como decimos comúnmente, convencer. Ahora, eh, por ejemplo, existen falacias que nos hablan acerca de generar lástima, generar pena, y eso tiene un nombre. ¿Ya? Vamos a hacerlo de esta manera, chicos. Mira, por ejemplo, yo voy a poner esto, mira. Más que cuestiones formales, mira, yo quiero que veas esto. Eh, eh, ajá, mira. Ya, vamos a ver esto, ¿ya? Para que lo ilustremos. ¿Ya? Estimados, toma mucha atención, ¿sí, papito? Bien, ahí está. Toma atención. Señoras, les dicen, cuando dan a luz, señoras, ya pueden aumentar a su hijo. Carajo, no son señoras, son niñas y tienen 14 y 12 años. No son señoras, son criaturas que han tenido que dejar el colegio y que están condenadas a la miseria, porque tienen que ser madres, porque son pobres. Cuando tienen una mejor condición económica, se van a abortar afuera del país. Y aquí no pasó nada. A las niñas pobres les toca tenerlas, parir, cuidarlas y máximo aspirarán a un trabajo de limpieza, porque tendrán que dejar el colegio y se quedarán en la miseria. Esas niñas, porque siguen siendo niñas, fueron violadas o por su padre, o por su padrastro, o por su hermano, o por su hermanastro, o por su primo. Suficiente. Desde la época de Aristóteles, desde la época de los antiguos griegos, ya los filósofos habían distinguido entre la lógica y la retórica. Por tiempo, no te voy a preguntar qué opinas sobre lo que dice esta señora, pero lo que sí estoy seguro es que muchos están de acuerdo con lo que dice esta señora. Están siguiendo a los filósofos porque en vez de analizar lógicamente el argumento, pues se van a la cuestión emotiva. La señora emplea un recurso llamado retórica. Por ejemplo, la señora... Cuando dan a luz, señoras, ya pueden aumentar a su hijo. Por ejemplo, la ¡Carajo, no son señora señoras! golpea la mesa, se pone a llorar. Entonces,
cuando yo veo una persona que habla así tan efusivamente, gritando, mostrándose con cara de indignación, entonces, prácticamente, pues yo también digo, vaya, ¿no? Es cierto lo que dice esta mujer, ¿no? Entonces, eso se llama retórica. Entonces, los sofistas eran especialistas en retórica. No sé si los sofistas gritaban como esta señora, pero sí hablaban de manera muy persuasiva. Entonces, Aristóteles sostiene que la tarea de la lógica es justamente analizar los argumentos, dejando de lado la retórica, dejando de lado las lágrimas, los gritos, los golpeos de mesa, que son convincentes precisamente. Los oradores hacen eso porque buscan convencer. Entonces, las falacias precisamente tienen esa cualidad, ¿no? De que cuando se emiten, pues la gente cae. Porque mira, comparemos, toma atención, papito. Comparemos lo que dice esta señora, y de seguro muchos pueden estar de acuerdo, con esto que te voy a escribir, ¿no? Hay, mira, toma atención aquí, ¿ya? Hay que aprobar el aborto porque hay niñas violadas. ¿Ya? Así como está, así como lo he escrito, tranquilamente si te ponen esto en un examen de admisión, tú puedes decir que esto es una falacia de ad misericordia. ¿No es cierto? Ad misericordia, que es la apelación a la lástima, ¿no? Ya, pero obviamente nosotros en el lenguaje natural no encontramos este tipo de expresiones, porque es muy obvio, pues, ¿no? ¿No es cierto? O sea, todo el mundo marcaría esto, pero curiosamente eso es lo que dice esta señora. Todo el mundo sabe que esto es falaz, ¿de acuerdo? Y si te preguntan así en tu examen de admisión, vas a marcar sí, pues es a misericordia, ok. Pero en la vida diaria no encontramos ese tipo de expresiones así como está, no, lo encontramos así. ¿Entiendes? Lo encontramos con gritos, con lloriqueos. Entonces, el análisis lógico te permite, por ejemplo, dar cuenta de lo siguiente. La señora sale diciendo que son niñas y tienen 14 y 12 años. Tú que sabes biología, tú que sabes psicología y sabes mucho de eso, entonces tú te preguntas a ti mismo y te respondes, ¿una persona es niño a los 14 años? Una persona no es niño a los 14 años. O sea, lo que está diciendo esta señora es verdadero o es falso. Es falso. Es claramente falso, pero como lo grita, la gente termina creyéndoselo. ¿Se entiende? Igual, por ejemplo, más adelante, No son que han y tenido que dejar el colegio. ponen Criaturas. criaturas, ¿no? O sea, como una criatura, tengo entendido que es un bebé, ¿no? Un bebito de 6 meses es una criatura, pero una persona de 14 años es adolescente, no es una criatura. ¿Entiendes? Ahora, eh, otra cosa. Por ejemplo, acá la señora más adelante dice algo que es muy llamativo. Dice, mira, voy a pasar esta parte. Porque tienen a la miseria. Porque tienen que ser madres. Porque son pobres. Cuando tienen una mejor condición económica, se van a abortar afuera del país. Y aquí no pasó nada. A las niñas pobres les toca tenerlas, parir, cuidarlas. Y máximo aspirarán a un trabajo de limpieza. Cualquier persona que analiza, toma atención acá, toma atención acá, toma atención acá. Hazle caso al profesor. Entonces, lo que está diciendo la señora es algo bien, claro, como grita, entonces al final convence, pues. Pero dice algo que es falso, pues. Por ejemplo, dice que una señora pobre que sale embarazada, una niña, según ella, a lo máximo aspirará a ser limpiadora. Limpiadora. De hecho, muchas mujeres limpiadoras merecen todo el respeto del mundo. Pero esto es falso. O sea, si una chica de 14 años sale embarazada, a lo mucho es, pero papito, no estamos hablando de eso, pero estamos hablando de lo que dice la mujer, esta señora. Entonces, a lo mucho logrará ser limpiadora. Eso es falso, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, dice cosas que no son verdad, pero como, mira, por ejemplo, tiene que acabar el colegio y se queda en la miseria. O sea, una mujer de 14 años que sale embarazada está condenada de todas maneras a ser pobre. De todas maneras, para ella es así. Entonces, pero claro, lo estamos analizando lógicamente y analizar lógicamente nos damos cuenta que lo que dice es una falacia monumental, ¿no? Del tamaño del Everest.
Pero como esta señora grita, como esta señora golpea la Y se quedarían mesa, en como la esta señora se miseria. pone a Pero su llorar, hermano y no entonces fueron comienza violadas. pues a convencer a la gente. Y ese es justamente lo que tú debes hacer, no solo en el examen de admisión, sino también pues en tu vida diaria. ¿De acuerdo? Entonces las falacias son argumentos que convencen muchísimo porque tienen un soporte llamado retórica, retórica, haciendo que las personas muchas veces caigamos en eso. ¿Ya? Y eso debes de saber. ¿De acuerdo? Hasta que una pregunta, creo que he sido claro lo que se hace en las falacias, ¿no? Por ejemplo, pongamos otro caso, ¿ya? Entonces ya sabes que las falacias de misericordia son aquellas falacias que apelan a la lástima, ¿no? Como es acá. Leamos este texto, ¿ya? Este texto que es bien interesante. Dice, cuando Babson, cuya predicción acerca del colapso de la bolsa enfermó de tuberculosis, regresó a su hogar en Massachusetts, en lugar de seguir el consejo de su médico de permanecer en el oeste. En el frío del invierno, dejó las ventanas abiertas, se puso un grueso abrigo, una gorra, y pidió a su secretaria que usara guantes para escribir a máquina. Babson mejoró y atribuyó la curación al aire fresco. El aire de los pinos, de acuerdo con Babson, tiene propiedades químicas o eléctricas, o ambas, de gran valor. Entonces, cuenta la historia de un señor, ¿quién será este señor, no? Roger Babson, que se enfermó de tuberculosis. Y este señor, contradiciendo a su médico, se fue a su casa en Massachusetts. Y él, pese a que estaba con tuberculosis, ¿ah? A su madre. Entonces, él dejó las ventanas abiertas, se abrigó bastante, se puso una gorrita y le dijo a su secretaria que se ponga guantes. Al paso de unos días, el señor Babson mejoró y comenzó a decir, me curé porque dejé las ventanas abiertas y afuera había pinos, el aire de los pinos de los bosques de Massachusetts, ¿no es cierto? Eso hizo que me curara. ¿Ah? Eso ocurre muchísimo en el caso de las supersticiones, ¿no es cierto? Entonces, aquí encontramos este tipo de relación. Por ejemplo, algo así, ¿no? Por ejemplo, el señor, ¿cómo se llama? Robert, ¿no? Roger. Roger está con tuberculosis, ¿no es cierto? Luego, él respiró aire fresco de pinos, ¿no es cierto? Y luego, el señor Roger se curó de tuberculosis, ¿no es cierto? Tuberculosis. Entonces, encontramos tres hechos que ocurren en un tiempo, ¿no es cierto? Digamos, en enero se enfermó, en febrero respiró aire y en marzo se curó de tuberculosis. Entonces, debido a una secuencia de sucesos temporales, el señor Roger, ¿qué dijo? Ah, ya. Entonces, profesor, comenzó a decir, ah, ya. Entonces, la causa de mi curación es el aire fresco. Entonces, él, simplemente porque creyó así, estableció una relación de causa y efecto. Causa y efecto. Sin más. Es así donde aparecen las supersticiones. Y esa se le llama la falacia de la causa falsa. ¿De acuerdo o no? Entonces, había filósofos, te cuento, hay filósofos como David Hume, que es un empirista inglés, que justamente analizaba eso, ¿no? Nosotros los seres humanos no percibimos la relación causal. Lo que percibimos es una serie de hechos y creemos que la causa de lo que ocurre al final es la que ocurre inmediatamente anterior, pero no es así. Se parece mucho a las supersticiones, ¿no? Por ejemplo, no, se parece, es la lógica de las supersticiones. Por ejemplo, salgo en la mañana, luego paso por debajo de la escalera y luego se me rompió el pantalón. Entonces voy a decir, como soy un hombre supersticioso, voy a decir que a mí se me rompió el pantalón
el efecto porque pasé debajo de la escalera. Entonces, claro, para todos sería ridículo, profesor. ¿Cómo usted va a pensar que su rotura del pantalón se debió a la escalera? ¿No? Eso es muy tonto. Esa es causa falsa, sí, seguro. Pero es muy parecido a esto. Como muy parecido a esta lógica. Por ejemplo, hay gran cantidad de enfermos en UCI. Una vez hablamos de esto, creo. ¿No es cierto? Eso ocurrió hace un año. Se suministran vacunas a la población. Vacunas. Entonces, hay una baja cantidad de enfermos en UCI. Si tú te das cuenta, la lógica es exactamente la misma. Entonces, la gente, influenciado, claro, por los medios de comunicación, ¿no? La prensa mermelera, toda esta gente corrupta que hay pues en los medios, pues comienzan a decir que acá hay una relación de causa-efecto. Pero, como tú eres un chico inteligente, te das cuenta que tú jamás ves el enlace causal. Lo que vemos son solamente un hecho, otro hecho y otro hecho que ocurre en el tiempo. Tú no ves que la causa de esto es esto. Eso es lo que te dicen. Y como te lo dicen, me lo dicen a mí también, entonces lo acepto nomás porque me lo han dicho. Entonces yo estoy razonando falazmente. Se llaman falacias de la causa falsa. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Qué opinas de la causa falsa? Esa es la causa falsa. Y justamente lo que dice que el texto. La falacia de causa falsa es la falacia de non causa pro causa. ¿Ya? La forma de pensar de Roger Babson es un ejemplo de causa falsa, que también se llama non causa pro causa, ya que no tiene forma de demostrar que fue realmente el aire lo curó, que fue realmente el aire lo que lo curó. Las propiedades de las que habla serían solamente suposiciones suyas, claro. Buena, ¿no? Interesante. Pero mucho cuidado cuando caemos en ese tipo de falacias. Bien. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Alguna pregunta? Todo claro. Muy bien, todo claro. Vamos a matizar mucha seriedad. Entonces vamos a ver a mi tío Alan García. ¿De acuerdo? Mi tío Alan, como siempre, inolvidable. Personaje inolvidable. Se le extraña al tío Alan. Entonces, Luis, perdóname, es tío que Alan, venimos escuchando al expresidente García y todo parece ser responsabilidad. esa tontería de comerciales de la TAM. Está millonario, parece de viaje. Ninguna. Vamos a escuchar al tío Alan. Otra vez a Alan. Haciendo propaganda a todos. Realmente dada ante un auditorio. Ahora, que el intermediario, es decir, la agencia. La investigación del fiscal José Domingo Pérez. No tengo ningún... ¿Qué entonces en las anotaciones de... Es muy ¿No te lo dice que el señor por acá, Luis ¿viste, Alba no? que cobraba de Brasil. Solo para dejar claro, expresidente. Uno, esto es industrial de Sao Paulo. Soy contratado por Brasil. Eso no lo he oído. Puedan decir alguna persona. Poder Judicial. Castro ha negado. Sí, Y dice el tío Alan. uno gobierno ¿Por dónde lo decía? nacional en hacer una obra saldrá 3 millones Acá lo que han decía. actuado. Pero Ahí toda de la acá. vida y de él. Ahí. Puntos populares crucificándome a mí. Por ejemplo, Ahí va. ha sido muy Ahí claro va. Odebrecht en decir, y Barata, y Nostre. Le hemos pagado a este viceministro, pero a García ni un centavo. Nunca. Y de pronto sale una declaración así descolgada, dice el señor Nostre, pero Barata me dijo que hiciera una anotación de 20 millones. Y entonces dicen, 20 millones menos los 8 que le dieron al viceministro, los otros 12 deben ser de Alan García. Demuéstrenlo pues, imbéciles, demuéstrenlo.
encuentren algo. Imbéciles quienes acabamos de escuchar. Bueno, los malvados que se pasan la Luis. vida diciendo que cualquier cosa que pudiera haber, tiene Martín. que ser Alan García, por En favor. 4 conferencias que usted ha acreditado. Y de pronto sale una declaración así descolgada, dice el señor Nostre, pero Barata me dijo que hiciera una anotación de 20 millones. Y entonces dicen, 20 millones menos los 8 que le dieron al viceministro, los otros 12, deben ser de Alan García. Demuéstrenlo pues, imbéciles, demuéstrenlo. Encuentren... El tío Alan, pues obviamente se está defendiendo, pero él, sin querer, ¿no? De repente, ¿no? Él lanza una cuestión muy, digamos, exagerada. Lo que pasa, te cuento, para que de repente no lo tienes en claro. Cuando Alan García dice, demuéstrenlo pues, imbéciles, lo que está diciendo es como un reto, ¿no? Como un reto, ¿no? Es como diciendo, nunca vas a encontrar nada. Es cuando, por ejemplo, tú haces algo y tú dices, demuéstralo pues, demuestra lo que me estás acusando. O sea, cuando yo digo de esta manera, con ese tono de voz, lo que estoy diciendo es, tú nunca puedes encontrar nada en contra de mí. ¿No es cierto? O sea, como dice Merlin, por las puras investigan. O sea, no vas a encontrar nada. Y por tanto, yo sigo siendo pues un hombre probo, un hombre honesto, ¿no? Que por más que tú, que eres un malvado, quieras buscar contra de mí, pues nunca vas a encontrar nada, ¿no? Porque tú eres el malvado y yo soy un ángel. Ahora, eso es un nombre, eso tiene un nombre, ¿ya? Se llama la falacia de ad ignorantiam. La falacia de ad ignorantiam es la falacia de la falta de pruebas. Como no se puede demostrar que yo he robado, entonces soy un hombre honesto. Es como que tú mismo, mira, fuera de bromas, es como que yo te preguntara, ¿no? A ver, ustedes estudiantes, demuestren que yo, Martín Ortega, profesor de Bones de filosofía, he robado. Demuéstralo, fuera de bromas. ¿Tú puedes demostrar que yo he robado? Seamos sinceros, no. No, no puedes. Y por tanto, como no puedes demostrar que he robado, entonces yo soy un hombre honesto. Tú tranquilamente puedes levantar la mano y decir, profesor, un momentito. El hecho que yo no pueda demostrar que usted ha robado, no puedo, ¿cómo voy a hacerlo? No significa que que usted sea honesto. Usted se está aprovechando de mi ignorancia, de mi incapacidad de demostrar que usted ha robado. Entonces, eso que yo acabaría de cometer, que yo, por Martín Ortega, cometió, se llama falacia de ad ignorantia. Como tú no puedes demostrar que he robado, entonces yo soy un hombre honesto, un hombre probo. Ese es ad ignorantia. ¿De acuerdo? Son muy usadas. Demuéstrame que existe Dios. Digamos que tú no puedes. No puedo, profesor. Ah, ya, entonces Dios no existe, pues. Dios es un producto de tu imaginación. ¿Ya? Ese es ad ignorantia. Una vez preguntaron esto en San Marcos. Los centauros existen. Los centauros existen, porque hasta ahora no se ha podido demostrar que los centauros no existan. Ese es ad ignorantia. ¿Ya? Entonces, las falacias de ad ignorantia son aquellas falacias en las cuales se basa la afirmación a partir de la incapacidad de demostrar lo contrario. Y justamente, dejando de lado el tío Alan ya, y justamente encontramos aquí, mira, este tipo de falacia de ad ignorantia. Acá lo dice. Este señor ha visitado muchos psiquiatras que no han podido determinar que tenga trastorno o enfermedad mental. Por tanto, es evidente que ha sido poseído por el demonio. Mira, esto es un argumento que es bien usado por los amigos religiosos. Entonces, muchas veces cuando la ciencia no puede explicar algo, el amigo religioso dice, ah, ya, entonces esa es una prueba del milagro que Dios hace. Digamos que una persona estaba muy mal de salud, y los médicos inclusive lo habían desahuciado. Desahuciado es que, señor, bueno, usted ya no tiene solución a su problema, usted va a morir pronto, pero pese a ello, el hombre se sana, se restablece, se cura, y va al médico, y el médico no sabe responderle por qué se curó. Entonces, automáticamente esa ignorancia del médico hace que los amigos religiosos digan, ah, ya, entonces eso fue un milagro de Dios, esa es una prueba de que Dios ha actuado en ese paciente. Pero si lo piensas mejor, no está probando nada. ¿No es cierto? Claro, si lo dices con emotividad, a veces cuando es un pariente muy cercano, ¿no?
una persona que amamos, caemos, ¿no?, en ese discurso. Pero si lo pensamos, digamos, más fríamente, más analíticamente, descubrimos que es una falacia, pues que en realidad el religioso no está demostrando nada. El religioso solamente se está basando en que el científico, en este caso el médico, no puede responder porque este señor se curó. ¿Se entiende? Entonces, como no puede responder, Antos lo hizo Dios. Claro, nada más. ¿Entiendes? Claro, por ejemplo, Merle dice, siempre hay, no siempre hay una explicación, hija. No siempre hay una explicación. Hay cosas que los seres humanos podemos explicar. Ya, justamente, estás cayendo en falacia, pa. ¿Quién lo hizo? No lo sé. Pero el hecho que yo no sepa, no significa, hijito, que no fue nadie. Mi querida Yanidei, perdona. ¿Entiendes? Yanidei Dadira. El hecho que yo no sepa quién lo hizo, no significa que no lo hizo nadie, Yanidei. ¿Entiendes? Si tú dices que fue Dios, tú tienes que demostrar eso y no basarte en ignorancia. Cuando tú te basas en que yo no pude explicarlo, se llama falacia de ad ignorantia, justamente. ¿De acuerdo? Los médicos no dicen nadie lo hizo, no. Simplemente el médico dice yo no puedo explicar eso, soy ignorante. ¿Ya? Muy bien, buena, ¿no? A veces caemos en eso, ¿no? Interesante pregunta la 5. Esa es la explicación, entre comillas, que se hacen los milagros. Bien, bien, bien. Vamos con ese tipo de argumentos. Hay bastantes argumentos acá todavía. A ver, bien. Mira acá, este es bien bueno. Dice, se cuenta que el abolicionista Wendell Phillips se encontró un día compartiendo el mismo vagón del tren con un grupo de clérigos sudistas que regresaban de una reunión. Cuando los sudistas se dieron cuenta de la presencia de Phillips, decidieron divertirse un poco a sus expensas. Uno de ellos se aproximó y le dijo, ¿es usted Wendell Phillips? Sí, señor, replicó. ¿Es usted el gran abolicionista? No soy grande, pero soy abolicionista. ¿Es usted quien ha pronunciado varios discursos en Boston y Nueva York contra la esclavitud? Sí, lo soy. ¿Por qué no va usted a Kentucky a pronunciar esos discursos? Phillips miró a su interlocutor durante un momento y le dijo, ¿usted es un cura? Lo soy, dijo el otro. ¿Está usted tratando de salvar almas del infierno? Sí. Bien, ¿y por qué no se va para allá? Buena. ¿Entendiste o no entendiste nada? Ah, interesante. Lo que pasa es que acá está hablando de un abolicionista, o sea, una persona que está buscando la abolición de la esclavitud en el siglo XIX en Estados Unidos. Entonces, este abolicionista se encontró con un grupo de sacerdotes del sur. Los del sur de Estados Unidos estaban a favor de la esclavitud, a favor. Y Philip está en contra de la esclavitud, obviamente. Entonces, estos sacerdotes lo vieron, ¿no? Ah, mira, este padre es abolicionista, o sea, va en contra de nosotros. Nosotros estamos a favor de la esclavitud. Entonces, este grupo de clérigos, de sacerdotes, quisieron hacer una broma a Phillips, ¿ya? Y comienza a decirle, oye, usted, señor, ¿usted es Phillips? Sí, sí lo soy. ¿Usted es abolicionista? Claro. Usted pronunció discursos en Boston, Nueva York, que está al norte de Estados Unidos, y en el norte se estaban en contra de la esclavitud. Entonces, digamos, para él, para este señor Phillips, era fácil decir discursos en Boston y Nueva York. Por eso los curas lo retan, pues, y le dicen, ¿por qué no vas a Kentucky? Kentucky es una ciudad que está al sur. Y en Kentucky sí estaban a favor de la esclavitud. Claro, ¿por qué no vas ahí, no? Fácil hablar en Boston, donde la gente está a favor de tus tesis. Anda a Kentucky, donde la gente está en contra, a ver si te vas a hablar ahí, ¿no? Entonces lo querían chancar pues a Phillips, ¿no? Pero Phillips no se dejó, ¿no? Y le dijo, ¿ustedes son curas o no? Sí, ya. ¿Ustedes son curas? Sí. ¿Ustedes buscan salvar almas del infierno? Claro, si soy cura, bueno, hago eso, ¿no? ¿Y por qué no te vas al infierno a salvar ahí a las almas? Claro, muy bien. Estás atacando a la persona, le estás diciendo de forma muy bonita, ándate ante el infierno y quémate con el diablo. Claro, eso se llama falacia de ataque, falacia de amenaza. Cuando tú atacas a alguien, cuando tú amenazas a alguien, es la falacia, no, cuando tú amenazas a alguien, cuando tú amenazas, vete al infierno, se llama falacia de ad baculum. Las falacias de ad baculum son falacias que se apelan a la amenaza, ¿de acuerdo? A la amenaza.
No confundir con ad hominem. La falacia de ad hominem es cuando se ataca a la persona, su condición personal. Por ejemplo, un ad hominem para los curas sería, ¿tú eres cura? Sí, soy cura. Como eres cura, tú no puedes hablar sobre la paternidad. ¿Y por qué no puedes hablar de la paternidad? Porque tú no eres papá, pues nunca vas a ser papá. Como tú no eres papá, nunca vas a ser papá, entonces tú no puedes hablar de la paternidad. Mm. Es cuando, por ejemplo, tú eres hombre, sí, soy hombre. Ah, entonces tú no puedes hablar del aborto, tú no puedes hablar de los embarazos. ¿Por qué? Porque tú nunca te vas a embarazar. Entonces, eso es falacia de ad hominem. Pero en este caso no. En este caso lo que se está haciendo es amenazar. ¿De acuerdo? Amenazar. Y como se está amenazando, ¿por qué no te vas al infierno? No va así, ¿no? De manera, claro, elegante, pues, ¿no? No está amenazando vulgarmente, sino de manera bastante elegante, bastante chic, ¿no? Entonces es ad baculum, ¿ya? Si siguen protestando, sacaremos a los militares a la calle. Recuerda que guerra avisada no mata gente, ya. Ese es ad baculum, porque estás amenazando. Sí, ¿te acuerdas en, en, en la época de las elecciones, ¿te acuerdas de esta tontería? Me acuerdo, En algo. dejamos al tío Alan en paz, Acabamos de escuchar. Bueno, los que descanse en paz. ¿Y te malvados, acuerdas de esto? No al comunismo. ¿Te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas estos avisos meobobalicones? ¿Te acuerdas? Ya, que obviamente pues hoy es una vergüenza, ¿no? Que hayan creído en esto. Entonces, esa sí es al báculo, porque estás amenazando. Estás diciendo, si tú votas por Castillo, el comunismo reinará en el Perú y el terrorismo reinará en el Perú, etc. Entonces, es barbaridad, pues. Eso sí es ad baculum, porque estás amenazando, estás queriendo generar zozobra, estás queriendo generar miedo, ¿no? Claramente es ad baculum, ¿no? Muy bien. Ya está. Ahora, vamos con la pregunta 9. Dice, debemos aceptar las tradiciones de los antiguos, quienes afirman ser la descendencia de los dioses. Eso es lo que ellos dicen. Y seguramente deben haber conocido a sus ancestros. ¿Cómo podemos dudar de la palabra de esos hijos de los dioses? Mira, qué interesante. Debemos aceptar las tradiciones de los antiguos. Los antiguos afirman ser hijo de los dioses. ¿Cómo podemos dudar de la palabra de hijo de dioses? Eso tiene un nombre, ¿ya? Yo te voy a decir cuál es la clave acá, papito. Si lo sabes, dímelo, pero prefiero decirlo yo. Se llama falacia de apelación a la autoridad. O sea, como es hijo de los dioses, entonces todo lo que diga es cierto, porque es hijo de un dios. ¿Cómo se puede equivocar un hijo de un dios? Ya, esa es adverecundia. Es una falacia bien curiosa, que es cuando nosotros, debido a que admiramos tanto a alguien, creemos que todo lo que diga es verdad. Hablando de política, ¿no? Vargas Llosa. Entonces, oye, ¿sabes qué? Te cuento, vota por Keiko. ¿Por qué? Porque lo dice el gran premio Nobel de literatura, Mario Vargas Llosa. Entonces, porque lo dice Vargas Llosa, es verdad. Ya, pues, sabrás, papito, que la verdad no tiene nada que ver con premio Nobel o con nadie, ¿no? O sea, el hecho que Vargas Llosa sea una autoridad resaltante en literatura y que bien, ¿no? Ya, ok, pero eso no significa que todo lo que diga es verdad. Yo admiro mucho a Isaac Newton. Digamos que ustedes son estudiantes de ciencias y ustedes admiran a Newton. Entonces, Isaac Newton puede ser la autoridad que tú quieras, pero la verdad de las fórmulas de Newton no se deben a que lo dijo él, porque la verdad, papito, no depende de la autoridad de nadie. La verdad depende de qué? De la contrastación de los hechos, depende de un cálculo matemático y no porque lo diga Newton. Cuando muchas veces apelamos a ese tipo de argumentos, estamos apelando de manera falaz. ¿De acuerdo? Entonces yo no puedo decir, por ejemplo, Dios existe. ¿Por qué? Porque Isaac Newton creyó en Dios. O sea, yo puedo mirar a Newton, todo lo que tú quieras, pero de ahí no se sigue que todo lo que diga Newton es verdad. Porque repito, recalco, la verdad no depende de la autoridad de nadie. No, pues. Cuando pensamos así, caemos en un adverecundia. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Las frases de vergüenza son bien usadas, ¿no? Es cuando apelamos a autoridades. Yo admiro a Platón, digamos, yo admiro a Platón. Entonces yo te digo, jóvenes, recuerda, hijo mío, ya lo dijo el gran filósofo Platón, el alma es inmortal. Tú tranquilamente puedes levantar la mano y decir, profesor, Platón puede ser lo que usted quiera, un gran filósofo, pero de ahí no se sigue que porque Platón lo dice,
el alma es inmortal. No, usted tiene que demostrar con otro tipo de argumentos, sino porque lo dice Platón. Ya, cuando usted habla de esa manera, usted está cometiendo una falacia de adverecundia, porque usted está apelando a una autoridad. Y la verdad, profesor, no depende de autoridades. ¿Ya? Muy usado a veces, ¿no? Muy usado. Bien. Sigamos, ya vamos a acabar ya. A ver. Sin embargo, ahora importa muy poco lo que diga o deje de decir el rey de Inglaterra, pues él ha dejado atrás toda obligación moral y humana, ha violado la naturaleza y ha pisoteado la conciencia, y por su espíritu de insolencia y crueldad se ha granjeado un odio universal. Qué texto tan chévere. Y así algún día va a preguntar a la universidad. No es tan directo. Lo que está diciendo el texto, como tú eres un chico que sabe leer muy bien, es que porque el rey de Inglaterra es un hombre malo, cruel, y la gente lo odia, por esa razón, entonces, no importa lo que él diga. Entonces, ahí estás atacando a la persona. Como tú eres una persona mala, como tú eres ladrón y la gente te odia, entonces todo lo que tú digas es falso. Eso tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Ese es ad hominem, claro, porque ahí estás viendo a la persona. Como tú eres choro, es cuando a veces se usa mucho en política también. ¿Qué sabe este hombre si es de izquierda? Tú eres de izquierda, tú apoyas al lápiz. Ya, entonces tú no lo que dices es tontería. Ya, ese es ad hominem. O también, ¿no? ¿Qué sabe este tipo que es fujimorista? ¿Tú qué sabes si eres fujimorista? ¿Por quién votaste? ¿Por Keiko? Ya, tú eres fujimorista, eres un ladrón. Ya, eso es ad hominem. O sea, yo puedo votar por Keiko, yo puedo votar por Castillo, pero de ahí no se sigue que todo lo que yo diga va a depender de mis orientaciones políticas. No se tiene nada que ver. Cuando se piensa así, se comete falacia de ad hominem, que es también llamada la falacia del ataque a la persona. ¿No? Buena, ¿no? Interesante. La clave de la 10 es la A. Sí, 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 sí. Bien. Durante el último examen de admisión, Paloma consideró que es importante ingresar a San Marcos. ¿Por qué? Al saber, que esta frase es bien buena, al saber que esta universidad es prestigiosa, concluyó que cada sanmarquino también lo es. De ahí su año por ingresar a este es bien conocido. Buena, ¿no? La gente piensa eso, pues. La gente piensa eso, ¿no? Claro, como San Marcos es una universidad prestigiosa, ¿de acuerdo o no? Ya, obvio, ya, digamos, es verdad, digamos que sea verdad, más allá de los debates. Como San Marcos es una universidad prestigiosa, entonces cada sanmarquino también es un estudiante prestigioso. O sea, por el hecho de estar en San Marcos ya eres prestigioso, una cosa así, ¿no? ¿Por qué? Porque San Marcos es prestigiosa, eso tiene un nombre, ¿ya? Yo lo digo, en este caso me encargo yo. Se llama falacia de división, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa es falacia de división? Te pongo otro caso, ¿ya? Te pongo otro caso de división. Profesor, mi celular es bien costoso. Como mi celular es bien costoso, toma atención acá, maestras. Toma atención acá, mejor no me pregunte aún. Como mi celular es bien costoso, entonces cada partecita es costosa. La mica es costosa. Los tornillos son costosos. ¿Me hago el circuito es costoso, su reparación es costosa, ya, esa es división. Es cuando las características del todo tú lo das a las partes. ¿Se entiende? Como el camión es pesado, entonces cada partecita, incluido su tornillo, es pesado. Eso es falacia de división. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, Merly? ¿Se entendió? Falacia de división es cuando las características de todo lo das a las partes. Lo contrario, mira acá, mira. Mira acá. Mira. Lo contrario a división, mira acá, hijito, es composición. Es lo contrario. Vamos a leer que esto es composición. Mira. Aristóteles, ¿no? Aristóteles también cae en falacias. Al ver que el ojo, la mano, el pie y cada parte del cuerpo tiene una función obvia, entonces todo el ser humano también debe tener una función. Claro. Es como decir, Galese es un buen jugador de fútbol. Cueva es un buen jugador de fútbol. Flores es un buen jugador de fútbol. La Padula es un buen jugador de fútbol. Por tanto, la selección peruana
es una gran selección de fútbol o una buena selección de fútbol. Es una falacia. El hecho que cada jugador sea bueno no significa que el equipo sea bueno, porque tú sabes que el equipo implica y otras cosas, ¿no? Coordinación, que se entiendan mejor, etcétera. Pero no, pues, porque cada uno es bueno, el equipo va a ser bueno. ¿No es cierto? Ya, cuando pensamos así, esa es falacia de composición. ¿De acuerdo? Que es lo contrario a división, como te das cuenta. Luego tenemos una última falacia. Por ejemplo, Merly. Si yo digo, sigo, el chocolate es delicioso, el ceviche es delicioso, ¿no es cierto? El chocolate es delicioso, el ceviche es delicioso, la mermelada de fresa es delicioso. Y si juntamos los tres ingredientes, hacemos una comida deliciosa. ¿Te parece lógico eso? ¿O no? No. Ya, ¿eso qué es? ¿Composición o división? ¿Qué es eso? ¿Composición o división? Se llama composición. Claro, composición. Para decirlo brevemente, entonces, podemos mantener que la razón natural no puede probar que la resurrección es necesaria, ni por medio de razones a priori, tales como las basadas en la noción de un principio intrínseco en el hombre, ni por argumentos a posteriori, por ejemplo, en razón de alguna perfección o de una operación inherente al hombre. Por eso, debemos aceptar que la resurrección debe ser cierta solo por sobre la base de la fe. Lo que está diciendo es algo que ya hemos visto. Dice, mira, la razón natural, la razón no puede probar que la resurrección es cierta. O sea, no se puede mostrar racionalmente que los seres humanos resucitamos. Tampoco los sentidos. Los sentidos tampoco pueden demostrar que la resurrección es posible. Entonces, como la razón no puede demostrar que es posible la resurrección, ni tampoco los sentidos, entonces la resurrección es cierta, pero por la fe. Es como decir, como no se puede demostrar que yo he robado, entonces acepta, por favor, que soy un hombre honesto, por fe. ¿Cuál es la clave? Avión, ¿no? Ad ignorantia, claro. Ad ignorantia. Y bueno, y vamos con la última pregunta. Hemos hablado mucho de falacias hoy día. He buscado por todas partes un libro que me enseña a tocar el piano sin éxito. Acá el error, si tú te das cuenta, es una cuestión de ambigüedad, ¿no? Una cuestión de ambigüedad. Ahora, ¿pero por qué la oración es ambigua? He buscado por todas partes un libro que me enseña a tocar el piano sin éxito. ¿Por qué? Pensando. ¿Por el mal entendimiento de una palabra o por un error en la sintaxis? A ver, ¿cuál es la clave? ¿La A o la C? He buscado por todas partes un libro que me enseña a tocar el piano sin éxito. El error, como dice Kiara, no está en una palabra. El error está en la sintaxis y eso se llaman anfibologías. Las anfibologías son falacias como, por ejemplo, José salió a pasear con Pedro en su automóvil. No se sabe automóvil de quién, porque acá el problema, José salió a pasear con Pedro en su automóvil, el error está no tanto en una palabra, sino en la estructura de la oración. ¿Listo? Se venden o se regalan caramelos para niños con forma de hipopótamo. Se regalan caramelos para niños con forma de hipopótamo. Eso es un error de sintaxis y se llama anfibología. ¿De acuerdo? Pero no confundir las anfibologías con los equívocos. En el caso de los equívocos, el error no está en la sintaxis, sino en la semántica de una expresión. Por ejemplo, equívoco es así, no confundir. Terminé con mi enamorada. ¿Y por qué terminaste con tu enamorada? Es que mi enamorada es una chica muy dulce. Y mi mamá me dijo que el dulce hace mucho daño a la salud. Aparte de ser soncito, obviamente, acá el problema está en la palabra dulce, ¿no es cierto o no? Cuando se dice que mi enamorada es dulce, se refiere a que mi enamorada es una chica cariñosa,
No es cierto, pero cuando uno dice que el dulce hace daño a la salud, se refiere al consumo de azúcar. Entonces, en ese caso, el error no está en la sintaxis, está en la palabra, en este caso la palabra dulce. Eso se llama equívoco. ¿De acuerdo? A ver si yo digo, por ejemplo, no te juntes con Merly, porque Merly es una heroína y todo el mundo sabe que la heroína hace mucho daño. ¿Qué es? ¿Equívoco o anfibología? ¿Tú eres heroína, Merly? Eso es equívoco. Ah, no, tú eres una heroína deportiva, tú eres una heroína en los estudios, pero la heroína hace daño, se refiere a la sustancia ilícita, ¿no? Claro, se llaman equívocos. Muy bien. Excelente. Y se venden ropas para señoras usadas. ¿Equívoco o anfibología? Se venden ropas para señoras usadas. Anfibología. Muy bien, muy bien. Última pregunta, última pregunta. ¿Ya? Última pregunta. A ver, cuando la verdad depende de la autoridad de alguien, ¿cómo se llama esa falacia? ¿Ad hominem o ad verecundiam? ¿Ah? Ad verecundiam. Muy bien. La falacia que se apela a supersticiones, ¿cómo se llama? ¿Causa real o causa falsa? Causa, la falacia que apelan a supersticiones, causa falsa. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Quién es el padre de la lógica antigua? ¿Quién es el padre de la lógica antigua? El filósofo Aristóteles. Joven, el quizzes, por favor. Gracias, maestrazo. Disculpe usted más bien. El quizzes, por favor, hijo. Ahí está, chicos, entrando por fuera de crisis. Al toque. Vamos, entrando al crisis, al toque, al toque, al toque, al toque. Las preguntas están bien sencillas, ¿no? Todas hechas en clase. Absolutamente todas. Un minuto y empezamos. Un minutito y empezamos. Bien, empezamos. ¿Cómo está mal las frases? Depende de la autoridad. ¿No hemos escuchado? ¿No se toma atención en clase? Marcado en la 2. ¿Ah? ¿Qué has puesto? Causa real. Causa real, ¿no? Así se llama la falacia. Causa falsa. Causa buena. Causa mala. Así has puesto. ¿Qué has puesto ahí? Mentiras, verdades. ¿Qué has puesto ahí? No sabes, ¿no? ¿Ya ibas a ingresar a la universidad? ¿Puedo responder a 3? ¿Qué has puesto ahí? Sí, a mí me sorprende mucho que pese a haber puesto en esa pregunta 3. ¿Y Aristóteles qué es? El tío de la lógica.
Ah, maestrazo, ¿tú has estado en clase? ¿Aristóteles qué es? ¿El amigo de la lógica? ¿Qué has marcado hoy? ¿El prócer de la lógica? Prócer que es como San Martín. ¿Tú estás en clase, maestro? Listo, cierro la evaluación. Saludos a los primeros puestos, Steven, Abigail y André. Bien, la primera pregunta. Aristóteles es el precursor de la lógica, el prócer. Es la padre, maestro. Más preguntas más fácil no puedo hacer ya. Marisa está disgustada ya. Marisa está disgustada por las verdades. Que tú no puedes leer, maestrazo. No de cómo leer verdades hoy. Oye, ¿tú vas a postular a San Marcos? Falacias, pues hijito, es el tema de hoy. Pero maestro, pero, o sea, pata, a ver. Mira, por Dios, causa real, maestro. ¿Cuál es causa real? Si estás diciendo acá, mira, ve, ya a lo mejor no digo nada, es causa falsa, hijo. No puse causa real. Pero, maestro, oh Dios mío, ya a ver. A ver, ya acá puede ser que uno se puede equivocar, ok. Pero en el otro sí ya me da vergüenza. Ya, hijo, pero no es misericordia, pues. ¿No? Creo que también debes tomar atención. Además, al final antes del quiz, yo lo dije, se llama adverecundia, ¿ya? Entonces hay que tener más atención. Bien, gracias, joven tutor, gracias por todo. Y también, chicos, seamos más, ¿no? Más coherentes, ¿ya? Listo, gracias. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Nos vemos. Gracias, maestro. Chao, Chévere. profe. Cuídense mucho, profe. Bien, muchachos. De igual manera, sí, pues la primera pregunta era la que te podías equivocar, entre comillas, pero